Los centenares de procesiones que hoy recuperan la memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde iba a ser vejado, torturado y asesinado, nos recuerdan la medida de un Dios que ha abrazado lo peor de nosotros mismos. Tal vez, en medio de las preciosas salidas familiares, el gusto por las torrijas, el disfrute de las películas históricas, reservemos un tiempo para un instante de súplica por este mundo dolorido. Mi Semana Santa, queridos y queridas, va a ser diferente. Y tú dirás, ¿por qué será? ¿De alguna hermandad exótica o hará un viaje por Tailandia? Pues porque he leído un libro que me ha cambiado la mirada, de la editorial Encuentro. Se llama Resucitó y se atreve a poner sobre la mesa la prueba de las pruebas de la resurrección de Cristo, que es cosa que nos interesa mucho, claro, porque puede tener que ver con nuestra vida futura. El autor es un cura, un sacerdote, un estudioso, José Miguel García Pérez, exégeta, que ha sido profesor en la Universidad San Dámaso y en el Seminario Vescovile de Como, y que forma parte de una escuela teológica interesantísima, la Escuela de Madrid, que tiene a sus espaldas una tarea impresionante. Nosotros tenemos los evangelios en griego, la historia del relato de la vida de Jesús en griego, pero fueron escritos originalmente en arameo. Y estos profesores, que conocen estas lenguas, han volcado al arameo original los textos griegos. En ese movimiento lingüístico han aparecido un montón de cosas sorprendentes, de detalles de la vida de Jesús y de sus amigos, que realmente son muy iluminadores. Vamos a intentar abundar un poquito en el libro Resucitó de la mano de su autor, José Miguel García Pérez. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, vamos a ver si consigo yo resumir alguna cosa que pueda ser muy interesante. Por ejemplo, tú subrayas que la resurrección de Jesús es muy distinta de otras resurrecciones. Para la gente la más común y conocida será la de su amigo Lázaro, que se había muerto. Él va a ver a sus hermanas a Betania y lo resucita. Pero tú dices que es muy diferente la resurrección de Jesús. Vamos a ver, la resurrección de Lázaro, como la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, son resurrecciones que vuelven a esta vida, vuelven a las condiciones y circunstancias que tenían antes. Por lo tanto, con posibilidad de enfermar, de sufrir y de morir de nuevo, ¿no? Mientras que la resurrección de Cristo es una resurrección que sucede se introduce, diríamos, en el más allá o en la otra vida. Por lo tanto, está fuera ya, diríamos, de las condiciones de esta que vivimos en esta tierra, ¿no? Está libre de todo lo que es las condiciones de sufrimiento, libre también de las condiciones del espacio y del tiempo, pero no debemos olvidar que la resurrección de Cristo coincide con la glorificación de Cristo. O sea, Cristo resucitando vuelve a la gloria del Padre. Ahora vamos a entrar en esto, en la parte física y la parte de la otra dimensión a la que ahora va Jesús. Por ejemplo, en la parte física, los textos evangélicos nos dicen cómo era el cuerpo del resucitado. Y es muy interesante ese cuerpo, bueno, eso que es Jesús después de resucitar. Hombre, describen relativamente, porque lo que sí que en los relatos aparece con claridad es que, de principio, aquellos a los que se aparecen no los reconocen. María Magdalena no los reconoce, los discípulos tampoco, piensan que es un fantasma. Los dos discípulos de Maús que hacen el camino con él tranquilamente de vuelta a su pueblo tampoco los reconocen. Inicialmente tiene, por lo tanto, una apariencia distinta. Es curioso porque la apariencia es diferente.
pero es un cuerpo que se puede tocar, sí, que se puede ver. Eso sí que lo dice el claro. Evangelio. O sea, es más, él mismo, cuando se aparece a los discípulos en el cenáculo, él mismo dice que le toquen, ¿eh? Y a Tomás, que ha tenido, digamos, la duda previa de lo que decían sus compañeros y amigos, dice, si no lo toco y no meto mi dedo en la llaga, no creo. Entonces él también ofrece a Tomás el tocarle y el meter su mano dentro de la llaga del costado. Por lo tanto, es un cuerpo físico. Lo tocan, lo ven, pero ojo, sin embargo, ese cuerpo atraviesa las paredes y aparece y desaparece. Correcto, porque aunque es un cuerpo físico, o sea, vamos a decir, material, pero no es ya físico materialmente como el nuestro. Ha sido transformado, ha sido glorificado. ¿Qué características tiene? Las podemos deducir un poco por los relatos evangélicos. Hombre, pero es bastante. Fíjate que están en el cenáculo y él entra sin pasar por la puerta. Sí, sí. Aparece de repente y desaparece también. Come con ellos, porque cuando está en Galilea pide pescado y come. Y también en el cenáculo pide allí. Y cuando está en Galilea, él es el que prepara los pescados para los discípulos. Y, sin embargo, volvemos a decir, acaban reconociéndolo en todos los encuentros, pero tardan un rato. Pero atención, no es que tarden un rato, es que en un momento dado el Señor, por un gesto, una palabra, les concede la gracia de reconocerle. Porque es verdad que Él se manifiesta, se desvela. No es alguien que pueda verse por cualquiera, ¿no? Eso no es así. Muy interesante. Y a su vez ocurre que este encuentro con el resucitado tiene un efecto que tú describes llamativísimo en los que le seguían, porque en el momento en que lo crucifican, todos excepto las mujeres, o sea, empezando por todos los varones, se largan, aterrorizados. Cuando el Señor muere en la cruz, están avergonzadísimos y escandalizadísimos y se dispersan. Y algo pasa que de repente los vuelve a unir y los hace muy valientes. Claro, o sea, es cierto que la condena de Jesús por parte del Sanedrín, porque aunque es condenado a muerte por Poncio Pilato, bajo la presión evidentemente fortísima de los miembros del Sanedrín, pero la condena está hecha en el juicio del Sanedrín. Y no debemos olvidar que para un judío en esa época, el Sanedrín, vamos a decir así, es el verdadero intérprete de la ley de Moisés y por lo tanto el verdadero, digamos, defensor del honor de Dios y de la fe, de la verdadera fe del pueblo judío. Y Jesús ha sido condenado como blasfemo y herético. Y por lo tanto es alguien que es acusado como alguien que se opone o, digamos, afirma algo contrario a la verdadera fe judía. Este juicio es hecho en nombre de Dios. Vamos a decir, podríamos decir también, el juicio que ha hecho el Sanedrín sería el juicio de Dios ante todos. Pero claro, no es extraño, por lo tanto, que los discípulos estén verdaderamente escandalizados. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús ya anuncia que ellos se van a escandalizar. No solo Pedro, sino ellos se van a escandalizar ante la gran tentación que van a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber sucedido absolutamente algo extraordinario, revolucionario, que haga que estos hombres que consideran el juicio de Dios explicitado por los miembros del Sanedrín, empiecen a decir que no tienen razón. E incluso empiecen a oponerse contra los mandatos del Sanedrín, porque les prohíben predicar y ellos dicen, vosotros juzgadlo. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? O sea, ellos ya han identificado que ese juicio no era correcto, no era exacto. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se ha manifestado en la resurrección. Y fijaos que desde ese momento en que pasa algo tan extraordinario, que en definitiva es la resurrección, ellos empiezan a adorar a Jesús como Dios.
Cierto. Hay muchos datos al respecto, pero por ejemplo es muy interesante lo que cuentas de las casas de Talpiot. Cuéntaselo a los oyentes. Es un barrio que está camino de Belén, cuando se extendió la ciudad de Jerusalén, que se ha ido y se sigue extendiendo todavía ahora. Tenían la obligación de que una nueva construcción tenía que hacer antes excavaciones para ver si había algo de valor. Sí, como pasa en Granada o en Córdoba, en todos los lugares. Cuando hay un movimiento de tierras, tienes que llevar a un arqueólogo porque se pueden encontrar cosas muy importantes. Correcto. Entonces, eso estaba a las afueras de la Jerusalén de la época de Jesús. Y entonces encontraron tumbas. En el año, atención, 1945, estamos hablando de hace poco. Bueno, de poco ya, bueno, no tampoco, mi pero madre bueno. Ya había nacido. Sí, pero en esas tumbas que habían encontrado había una que no había sido, había algunas que habían sido profanadas, otras no. Esta no había sido profanada. Y era interesante porque había signos cristianos en esa tumba. Y en los, diríamos, en las tumbas, en los sarcófagos, donde estaban recogidos los huesos, había siempre alguna inscripción. Hay una que es muy interesante, en arameo además, Yesualot, que significa Dios, Jesús, resucítalo. Por lo tanto, está reconociendo que Jesús es Dios. ¿Y de cuándo es esa inscripción? Pues esa inscripción está datada años hacia el año 50. El año 50 de nuestra era. Claro, Cristo murió con 33 años, estamos hablando... Bueno, lo de 33 años habrá que leer los libros de José Miguel para ver exactamente. Pero bueno, 17, 20 años más tarde se hacen estas tumbas y ya manifiestan que sus seguidores lo tienen por Dios. Hay un par de cosas más que antes de recomendar a nuestros oyentes que lean tu libro, porque es la única manera de conocer estas cosas tan apasionantes, me gustaría, por ejemplo, conocer la importancia del lienzo y del sudario de la tumba de Cristo, por ejemplo. Bueno, en la Sábana Santa, llamada también así, que está en Turín, es muy interesante porque ha sido estudiada con montones de métodos científicos de todo tipo. Y hay un dato que es muy interesante, que es lo que yo quiero subrayar en el libro. Ese lienzo ha contenido un cadáver. ¿Por qué? Pues porque hay sangre post-mortem. Hay sangre antes de morir, que son las sangres de la corona de espinas, de las mismas, llamémoslo, llagas de la crucifixión, de los clavos, pero hay también reflejada, está impregnada de sangre post-mortem, que es la que sale del costado, cuando ya ha muerto. Sí, que los médicos son capaces de distinguir si la sangre es fresca de un cadáver que está vivo, vamos, de una persona viva, o si es de un cadáver, si es sangre cadavérica. Entonces, esa sangre post-mortem indica clarísimamente que ese lienzo ha envuelto un cadáver. Lo sorprendente es que en esa tela no hay ningún rastro de descomposición y el cuerpo no ha sido sacado de esa La tela no ha sido retirada del cuerpo, porque cuando tú retiras una tela de unas heridas, lo sabe cualquier madre que le pone una tirita a sus hijos, te llevas contigo tejido. Sí, queda la huella. No hay huella en absoluto. Entonces, es muy significativo porque es también un signo potente de la resurrección de Cristo, o al menos de la desaparición de ese cuerpo sorprendentemente, milagrosamente, ¿no? También el hecho de que la Escritura subraye que ese lienzo, que podría ser la sábana santa, y el sudario que tapaba la cabeza aparecieran en la tumba es interesante, porque ante la hipótesis que manejan los propios del Sanedrín de que se podría haber robado el cuerpo de Jesús y haberlo escondido, lo que no hace sentido es que las telas permaneciesen. Esto lo cuentas tú en el libro. Correcto. O sea, si el cuerpo hubiera sido robado, de alguna manera trasladado trasladado a otra tumba, hubiera sido llevado con todo el lienzo envuelto. Entre otras cosas porque el cuerpo no puede tocarse porque uno queda impuro. Estamos en el mundo judío. Entonces, no tiene sentido de ninguna manera
que se llevaran el cuerpo dejando las telas, si es que fue robado. Pero por otra parte, además es muy interesante el cómo encontraron esas telas Pedro y Juan, que son los que Juan lo describe en su Evangelio. Pero bueno, eso es un capítulo que está en el libro y quien quiera lo lee. Es apasionante, demasiado largo de contar, pero vais a flipar cuando el griego que tenemos de los evangelios vuelve al arameo original, las cosas que añade y que precisa y que nos hacen entender la historia de la salvación y de la resurrección. El libro es muy interesante, requiere una lectura lenta, pero es divertido, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón. Y sobre todo, insisto, me ha hecho encarar la Semana Santa de otra manera, con una certeza potentísima en que el Señor ha resucitado y yo voy a resucitar. Muchísimas gracias, José Miguel García Pérez. A vosotros, por supuesto. Editorial Encuentro, resucitó.